Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo. Hola, un gusto saludarlos también. Les contamos que Theresa May obtuvo esta semana una victoria clave en el Parlamento para sus planes de Brexit. Sin embargo, crecen las dudas sobre si logrará mantener el cargo hasta concluir el proceso y más aún sobre si habrá Brexit finalmente o un nuevo referéndum para evitarlo. El analista internacional, experto en temas económicos, Gonzalo Cañete, nos responde estas y otras interrogantes. En Telescopio enfocamos el tema del día. Brexit means Brexit, and we are going to make a success of it. Brexit es Brexit y lo vamos a convertir en un éxito. Con esa declaración debutó hace poco más de 2 años como primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Había reemplazado a David Cameron, luego que los británicos decidieron abandonar la Unión Europea mediante consulta popular. Hoy, tanto desde su partido conservador como desde la oposición laborista, le reclaman la renuncia. Desde sus propias filas encabeza los ataques el ex canciller Boris Johnson, que renunció al cargo hace 10 días por considerar que la primera ministra había elegido el camino del Brexit suave. Y junto a Johnson también dimitió el ministro del Brexit, David Davis, bajo la misma premisa. Y en cierto modo tienen razón, ya que la propuesta enviada por May al Parlamento lejos está de plantear una ruptura hostil con el bloque comunitario. Luego de estas 2 bajas en su gabinete, la primera ministra logró abroquelar a los Tories detrás suyo y consiguió un respaldo para seguir adelante con su estrategia negociadora. Así lo informó Euronews este 17 de julio. El Parlamento británico aprueba la ley de comercio, el marco legal clave para después del Brexit. Solo 6 votos marcaron la diferencia, pero el gobierno del Reino Unido sobrevivió por poco a un intento de los diputados conservadores pro Unión Europea de cambiar su estrategia comercial post-Brexit. Los rebeldes a la primera ministra Theresa May querían que el Reino Unido se vinculara a una unión aduanera si no acordaban un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Minutos antes de la votación, May advirtió a los disidentes que convocaría elecciones de inmediato si boicoteaban su camino hacia el Brexit. La nueva ley incorpora al derecho británico los actuales acuerdos comerciales europeos hasta que el Reino Unido pueda negociar sus propios acuerdos tras el Brexit. Sobre estos episodios clave ocurridos en Reino Unido en los últimos 10 días, dialogamos con Gonzalo Cañete, responsable del sitio especializado Brújula de Mercados. Con nosotros, la voz del experto. Gonzalo, un gusto recibirte por primera vez aquí en Telescopio. Bienvenido, gracias por tu tiempo. Encantado. Tengo la sensación de que si haríamos esta entrevista mañana, capaz que nos queda vieja, porque están pasando muchísimas cosas en torno a este camino que debería culminar en marzo del año que viene y que se llama Brexit todavía, Gonzalo. Sí, desde luego, la gente, lo que vemos es que realmente los políticos se están poniendo bastante nerviosos porque creo que lo que vivimos ahora es un tira y afloja, una tensión ascendente entre 2 bloques económicos muy fuertes. En este caso es el tradicional socio cultural de Reino Unido, que es Estados Unidos, y su socio político, que es la Unión Europea, y cómo cada uno de ellos va a apretar en base a su interés, algo que difícilmente habíamos sospechado hace a lo mejor 1 año o 2 años, ver unos Estados Unidos que abiertamente se están enfrentando con la Unión Europea y ver una Unión Europea que, lejos de obedecer, como había hecho hasta ahora, con muchas de las directrices económicas, políticas que dictaba la primera economía del mundo, que son los Estados Unidos, ahora incluso se revela. Un ejemplo, el acuerdo iraní, otro ejemplo, lo que tratamos hoy, el Brexit. Sin duda. Un Trump que estuvo en Reino Unido recientemente y que más allá de la relación, el vínculo entre países, claramente jugó a favor de una postura que está perdiendo terreno, aparentemente, en el gobierno de May, que fue levantar la figura del ex canciller Boris Johnson. Sí, dijo abiertamente que le parecería un magnífico primer ministro y, bueno, eso se ha interpretado como casi una intromisión en asuntos de la propia gobernanza de Reino Unido, lo cual, bueno, pues podía resultar previsible, pero también dedicó buenas palabras a Theresa May. También lo que dijo fue que en su manera de ver, y esto es lo principal, lo que realmente le da juego al tema, Donald Trump dijo que se esperaría un gran acuerdo comercial con Reino Unido de cara a 2019. Bueno, pues principalmente eso quizá podría salvar de cara a la galería la economía británica en cuanto a los peligros que puede tener en el terreno comercial si pierde el estatus, si va al peor escenario posible, que es que no haya ningún tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea. Porque no hay que olvidar que la Unión Europea constituye pues el principal comprador de
de Reino Unido en cuanto a países. Alemania, Francia, Irlanda, España, Italia, todos estos países pues juntos acumulan pues más de 100.000 billones de comercio generados en el año 2017 para Reino Unido. Pero el que está a la cabeza de todos ellos, el que más comercio le genera a Reino Unido, es Estados Unidos, 60.000 billones. Por lo tanto, un nuevo acuerdo comercial que propusiese Estados Unidos a Reino Unido para 2019 con ventajas comerciales adicionales a las que tiene hoy, quizá nos incrementaría esa cifra de 70 billones de comercio generado para Reino Unido en el año 2017 por Estados Unidos, quizás se incrementase a 120.000, a 150.000, no lo sabemos, pero desde luego una buena alternativa, sabiendo de antemano que Reino Unido, parte de este objetivo de Brexit no es algo que sea accidental, es algo que realmente se planteó con conseguir nuevos acuerdos comerciales con otros países y con otros bloques económicos que no son la Unión Europea. Sabemos que Reino Unido, por ejemplo, en su momento fue uno de los países que quiso y abogó por poder comprar verduras, frutas y otro tipo de materias a otros países fuera de la Unión Europea, y que el acuerdo de la Unión Europea es un acuerdo proteccionista, no le deja hacerlo fuera de la Unión Europea. Ahora, Gonzalo, por ejemplo, acá estamos mirando, hace poquito estuvo una delegación de la Unión Interparlamentaria con diputados uruguayos reunidos allí, porque también el hecho de pertenecer a un bloque como la Unión Europea, lo que tú decías, no tiene vínculos comerciales directos con el Mercosur ni con los países, por lo tanto, las cuotas de carnes asignadas en Europa al Mercosur se modifican también, por ejemplo. Sí, claro, lo que tiene que hacer es reorientar por completo la distribución comercial que está realizando. Se puede empezar a especular muchísimo con qué países se pueden ver afectados o beneficiados por esa redistribución comercial. Es decir, el peor escenario posible, y lo repetimos, no existe ningún tipo de acuerdo comercial y es el peor de todos. Es decir, Reino Unido podría salir de la Unión Europea manteniendo la zona europea de libre transición de productos, de mercancías, es decir, ser un miembro más de la Unión Europea, pero con un estatus como el previo hace unos años, antes de que se fundase la Unión Europea como se conoce hoy en día y con la Unión Monetaria. El previo sería simplemente una unión económica con la Unión Europea, pero si el peor escenario se da, que es que no existe ningún tipo de acuerdo, la cuestión está en quién se verá perjudicado y quién se verá beneficiado. Es como el caso de China en la guerra comercial con Estados Unidos. Bueno, eso trae efectos secundarios negativos, sin lugar a dudas, para toda la economía global, pero también oportunidades, porque si en vez de comprarle carne de cerdo a Estados Unidos se la comprase a Alemania, ¿qué ocurriría? Pues en este caso va a ser lo mismo. Si Reino Unido se ve abocado a un Brexit duro, y esto es sencillamente por la presión política de la Unión Europea, lo que tendrá que hacer será renegociar nuevos acuerdos comerciales con otros, y sin duda alguna habrá oportunidades, por ejemplo, para el Mercosur para negociar directamente. Lo dijo Trump también. Él prefería negociar con Reino Unido a negociar con toda la Unión Europea, porque la Unión Europea es como un cártel comercial, y es lógico, es una zona económica protegida, proteccionista, y es un cártel comercial, te puede obligar a cambio de qué, comprarle qué. Está clarísimo, sí, son momentos bien interesantes, a medida que se va acercando la fecha también aumentan las tensiones, y parece ser que el sino del Brexit ha sido siempre como readaptarse, como que la decisión aquella que se tomó en su momento y que le costó el cargo al primer ministro David Cameron, y que Theresa May dijo, Brexit es Brexit, y de ahí va un poquito la pregunta inicial, Gonzalo, se ha ido desvirtuando. Hoy se habla de un vino Brexit solo en el nombre. Sí, desde luego. Fíjate que, Federico, además incluso desde el propio día cuando salió el resultado del Brexit, los comentarios que se hicieron, Partido Conservador, grupos políticos de Twitter que iban apoyando o criticando la votación que había habido del Brexit, desde aquel día se supo que en realidad se moverían en la dirección. Es decir, el hecho de que se hubiese votado Brexit no significaba que se dejase la Unión Europea, porque iba a haber, y de hecho la ha habido, mucha presión política en contra de ese movimiento. Yo lo que he dicho en más de una ocasión es que los intereses económicos de la Unión Europea son muy profundos y llegan muy lejos, porque si bien un país como Grecia, con un gobierno como el que ganó Syriza en 2015, abiertamente rechazaba las políticas económicas de la Unión Europea, abiertamente hablaba de renegociar deuda, vimos que un país pobre no podía escapar de esas condiciones. El final de aquella negociación con Grecia fue ceder 50.000 millones de patrimonio público a gestoras privadas en Luxemburgo como condición o como garantía para la deuda que tenía Grecia. Tú fíjate la derrota más apabullante que tuvo Grecia en aquella negociación. Estamos viendo que un país rico como Reino Unido, con una votación de Brexit, da igual que la gente vote una cosa u otra. En realidad, lo que vemos es que el interés económico que hay es tan fuerte que hace que incluso personalidades como la primera ministra veamos cómo se contradicen e incluso negocian a espaldas del Partido Conservador con Merkel, acuerdos que ni siquiera han sido autorizados por el propio partido, que supuso prácticamente una votación de censura en su propio partido. O sea que no es algo delicado, se está viendo increíblemente, es toda una aventura, una novela lo que estamos viviendo con ese tema.
Esta aventura llamada Brexit tiene otro claro jugador que es la Unión Europea, que presiona a su ex socio en pleno proceso de separación. Este jueves 19, la Comisión Europea instó a los Estados miembros y al sector privado a acelerar los preparativos para todos los escenarios posibles ante la posibilidad de que la salida británica se produzca sin acuerdo de retirada. La Comisión afirmó en un comunicado que no se tiene aún la certeza de que cuando llegue la fecha, el 29 de marzo de 2019, se disponga de un acuerdo ratificado, ni se sabe cuáles serán sus implicaciones. Bruselas pretende contar con la versión definitiva de este documento en octubre de este año para que los parlamentos nacionales puedan darle su visto bueno antes de marzo del año próximo. En este contexto de incertidumbre en ambas partes, nuestro experto entrevistado no descarta que finalmente haya un nuevo referéndum para resolver la pertenencia a Europa. Ya sea de todo el Reino Unido o de algunos de sus integrantes por separado. Con nosotros, la voz del experto. Es bien interesante y, como decíamos al principio, va cambiando la realidad en el día a día y los sectores dentro de los partidos y los partidos a su vez están ahí bien pendientes viendo algún paso en falso o algún refuerzo que tenga la postura de May para posicionarse. Johnson fue por estas horas al Parlamento, dijo que el Brexit todavía puede salvarse, defendiendo la línea dura, y por el otro lado, por el lado de los laboristas, que todo este proceso lo han visto de espectadores, por decir algo, Gonzalo, también Jeremy Corbyn está desafiando cada vez más a May para que dé un paso al costado. ¿Cómo ves que se destraba o que sigue estos meses tan importantes? Bueno, yo creo que para los laboristas significa una oportunidad única. De hecho, nada más recibir la votación a favor del Brexit en 2016, ya se empezaron a hacer comentarios sobre que se podría deshacer todo el cambio si ellos ganaban. Es decir, que los laboristas lo vieron como una gran oportunidad electoral y política. Decir, bueno, se ha ganado el Brexit, pero la opinión generalizada y popular, o como diría el propio Donald Trump, los lobbies mediáticos en muchos casos están apoyando la postura contraria, y por eso aprovechemos para politizarlo, aprovechemos para decir que con nosotros esto no pasaría. Creo que esa es la postura de los laboristas. Ahora que ven que Theresa May está en la cuerda floja, ahora que ven que su propio partido la somete a un comité para votar si la destituye o no, pues aprovechan, por supuesto, para, en ese caos yo creo es cuando sacan peso y poder en la oposición de ese gobierno, y por eso yo creo que ellos se pueden ver muy beneficiados cuanta más tensión salte en el Partido Conservador. Mientras tanto, Boris Johnson, yo creo que, fíjate, es más potente lo que van a decir ahora que han dimitido que lo que podrían decir dentro del propio gobierno, precisamente por la presión política que eso implicaba. Sin duda. Ahora, pensando en los tiempos políticos, supongamos que hay elecciones, que se pone en juego el cargo de primer ministro. El que agarre en los meses finales, o sea, es un fierro caliente, dicho en tono popular, Gonzalo. Sí, por supuesto. ¿Alguien pensás que puede tensar tanto la cuerda para que se dé ese escenario? Va a ser delicado, porque en realidad lo que buscan es sacarle rédito político a la situación, pero obviamente nadie quiere verse en ese contexto. Voy a decir algo, pero tampoco estoy seguro de que eso sea, pero me parece que hay altas probabilidades de que viésemos un escenario en el cual esta gente saliese a escena diciendo o proponiendo un nuevo referéndum sobre el anterior. Porque es algo que ya se ha pedido en más de una ocasión, un nuevo referéndum con la campaña política, entre comillas, que se ha hecho post-referéndum. O sea, por referéndum del Brexit lo que hemos visto es mucha negatividad. Ojo, cuidado, porque antes de votar ese referéndum tuvimos a David Cameron advirtiendo con que si se votaba por el Brexit podría haber hasta una guerra mundial. A FMI diciendo que entraríamos en una crisis económica sin precedentes. Es decir, los organismos internacionales, todos ellos, alucían a que podía haber problemas muy graves para reunirse si se votaba que sí a ese referéndum, y salió que sí igualmente. Y el mismo que lo había propuesto resulta que dimite y se va. Lo que veremos ahora será pues algo similar, yo creo que. Con todo el desastre que supone el Brexit y que se habla de ese desastre abiertamente, es el mejor campo de cultivo para proponer un segundo referéndum y ver que en este caso sí salga un referéndum a favor de mantenerse en la Unión Europea, lo cual sería a nivel político, claro, un ridículo increíble, porque se desdice por completo la opinión política del ciudadano británico, que votando una cosa resulta que después de 2 años tenga que votar la contraria. Hay que hacer referencia a algo que yo creo que es increíble, porque yo con el tema del Brexit estuve, y sobre todo el tema del referéndum, hemos visto el referéndum también de Cataluña, hemos visto otro tipo de cosas. Hay que hacer referencia a algo que la Unión Europea, por ejemplo, hizo allá por el año 2009. Cuando se votó el referéndum para aprobar la Constitución Europea, hubo países como España que lo votaron del tirón. Países del sur de Europa lo votaban perfectamente. Pero cuando hubo países como Francia, con esa identidad propia que tiene, tuvo que votar ese referéndum para aprobar la Constitución Europea, lo rechazó.
Bueno, pues una de las personas encargadas en aquel momento de ese referéndum, bueno, más del referéndum, encargada directamente de las relaciones exteriores de Francia, lo que dijo fue que si el referéndum no había salido que no, bueno, ese no era justo el no necesario para que saliese un sí. Dicho de otro modo, dijo, si la gente vota que no quiere la Constitución Europea en Francia, haremos otro referéndum hasta que voten que sí la quieren. Y esa es la actitud probablemente que se lleva a cabo desde Europa para este Brexit. Si la gente votó que quería dejar la Unión Europea, no se van a ir y seguirán votando hasta que digan que sí se quieren quedar. Está clarísimo, Gonzalo, es muy interesante porque estoy pensando en las últimas advertencias de la Unión Europea a todos sus socios de prepararse para un Brexit duro si el Reino Unido no logra sortear estas rencillas internas que están desviando el camino. Es exactamente en el movimiento de pieza que tú estás diciendo. Sí, y fíjate que además para el caso de Reino Unido no se andan con miramientos. La Unión Europea ya especuló con aceptar incluso que si Irlanda del Norte, el territorio de Irlanda en manos del Reino Unido, quisiese permanecer en la Unión Europea, ellos lo reconocerían como tal, lo cual significa que la frontera que existe en Irlanda entre el territorio británico y el irlandés tendría que, de algún modo, reaparecer si se va de la Unión Europea por una vía dura o ser admitido entre la Unión Europea habiéndose ido, lo cual quiere decir que es una amenaza para la integridad territorial del Reino Unido, así como el referéndum de Escocia. Es decir, apuntan directamente a que Reino Unido, bueno, si se quiere de la Unión Europea que se vaya, pero sus territorios, si quieren quedarse en la Unión Europea, los aceptaremos como socios, lo cual quiere decir que ya invita a una descomposición territorial del Reino Unido en cuanto a los territorios que tiene, si es que, o sea, les invita al separatismo abiertamente a aquellos territorios que no estén de acuerdo con la sede o con el gobierno central del Reino Unido, lo cual es bastante también significativo para ver claramente esa postura dura que toma la Unión Europea, amenazadora sin duda. Un apunte también, las bolsas, que al fin y al cabo es a lo que me dedico, las bolsas, es que cayeron más las europeas que las británicas cuando salió el Brexit. La bolsa de Londres caía cerca de un 7%, pero es que la de Italia, la de España y la de otros países caían más de un 10%. Eso habla del peso específico que tiene el Reino Unido en la economía mundial, en Europa. Obviamente, nos queda un minutito, Gonzalo. Te quería preguntar justamente cómo eso. Se hacen muchos cálculos y se está negociando en función de el día después del Brexit. Pero ¿cómo está marchando la economía del Reino Unido en estos tiempos de turbulencia? ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa, bueno, con eso a lo que tú te dedicas en definitiva? Bueno, pues mira, te diré algo interesante. Curioso es, la economía británica iba muy bien, mucho mejor que la europea antes de la votación del Brexit. Obviamente la votación del Brexit le supuso una ralentización económica, una bajada muy fuerte de la libra. Sospechosamente, esa bajada fuerte de la libra vemos que ha recuperado muchos problemas de liquidez que tenían algunos fondos de Reino Unido antes del Brexit. Y además, una libra a mínimos de 30 años es una invitación abierta a invertir en Reino Unido, porque no se va a dar una oportunidad como esta en mucho tiempo. De todas maneras, incluso con toda la turbulencia que ha generado el Brexit los últimos 2 años, lo que nos encontramos hoy en día es que Reino Unido tiene una tasa de paro del 4,2% y que la Unión Europea sigue teniendo una tasa de paro del 8,4% de media. Porque si me voy a España o me voy a Italia, ya la cifra es desastrosa, por no hablar de Grecia. Los problemas estructurales que tiene a nivel económico, incluso a nivel político la Unión Europea, no los tiene de por sí Reino Unido. Entonces, para mí, cuando las bolsas de Europa cayeron más que las británicas durante la votación del Brexit o el día que se reveló esa votación, lo que muestra es que realmente el lado débil de esa cadena estaba en el lado del continente y no en el lado británico. O sea que Reino Unido realmente tenía una economía que estaba bastante más equilibrada que la europea. Gonzalo Cañete, un gusto poder tener tu análisis aquí en Telescopio. Si te parece, quedamos en contacto para seguir esta evolución. Queda cada vez menos tiempo y tengo la sensación de que cada vez va a ser más necesario ir siguiendo de cerca todo lo que pase, Gonzalo. Te lo agradezco yo a ti, Federico, por contar conmigo y estaré encantado de ir siguiéndolo con vosotros porque se pone muy interesante. Hasta la próxima, un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos para seguir comunicados a radio.mundo@spotnews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Por el lado de los laboristas, que todo este proceso lo han visto de espectadores, por decir algo, Gonzalo, también Jeremy Corbyn está desafiando cada vez más a May para que dé un paso al costado. ¿Cómo ves que se destraba o que sigue estos meses tan importantes? Bueno, yo creo que para los laboristas significa una oportunidad única
De hecho, nada más recibir la votación a favor del Brexit en 2016, ya se empezaron a hacer comentarios sobre que se podría deshacer todo el cambio si ellos ganaban. Es decir, que los laboristas lo vieron como una gran oportunidad electoral y política. Decir, bueno, se ha ganado el Brexit, pero la opinión generalizada y popular, o como diría el propio Donald Trump, los lobbies mediáticos en muchos casos están apoyando la postura contraria, y por eso aprovechemos para politizarlo, aprovechemos para decir que con nosotros esto no pasaría. Creo que esa es la postura de los laboristas. Ahora que ven que Theresa May está en la cuerda floja, ahora que ven que su propio partido la somete a un comité para votar si la destituye o no, pues aprovechan, por supuesto, para, en ese caos, yo creo es cuando sacan peso y poder en la oposición de ese gobierno, y por eso yo creo que ellos se pueden ver muy beneficiados cuanta más tensión salte en el Partido Conservador. Mientras tanto, Boris Johnson, yo creo que, fíjate, es más potente lo que van a decir ahora que han dimitido que lo que podrían decir dentro del propio gobierno, precisamente por la presión política que eso implicaba. Sin duda. Ahora, pensando en los tiempos políticos, supongamos que hay elecciones, que se pone en juego el cargo de primer ministro. El que agarre en los meses finales, o sea, es un fierro caliente, dicho en tono popular, Gonzalo. Sí, por supuesto. ¿Alguien pensás que puede tensar tanto la cuerda para que se dé ese escenario? Va a ser delicado, porque en realidad lo que buscan es sacarle rédito político a la situación, pero obviamente nadie quiere verse en ese contexto. Voy a decir algo, pero tampoco estoy seguro de que eso sea, pero me parece que hay altas probabilidades de que viésemos un escenario en el cual esta gente saliese a escena diciendo o proponiendo un nuevo referéndum sobre el anterior. Porque es algo que ya se ha pedido en más de una ocasión, un nuevo referéndum con la campaña política, entre comillas, que se ha hecho post-referéndum. O sea, por referéndum del Brexit lo que hemos visto es mucha negatividad. Ojo, cuidado, porque antes de votar ese referéndum tuvimos a David Cameron advirtiendo con que si se votaba por el Brexit podría haber hasta una guerra mundial. A la FMI diciendo que entraríamos en una crisis económica sin precedentes. Es decir, los organismos internacionales, todos ellos, alucían a que podía haber problemas muy graves para reunir si se votaba que sí a ese referéndum, y salió que sí igualmente. Y el mismo que lo había propuesto resulta que dimite y se va. Lo que veremos ahora será pues algo similar, yo creo que. Con todo el desastre que supone el Brexit y que se habla de ese desastre abiertamente, es el mejor campo de cultivo para proponer un segundo referéndum y ver que en este caso sí salga un referéndum a favor de mantenerse en la Unión Europea, lo cual sería a nivel político, claro, un ridículo increíble, porque se desdice por completo la opinión política del ciudadano británico, que votando una cosa resulta que después de 2 años tenga que votar la contraria. Hay que hacer referencia a algo que yo creo que es increíble, porque yo con el tema del Brexit estuve, y sobre todo el tema del referéndum, hemos visto el referéndum también de Cataluña, hemos visto otro tipo de cosas. Hay que hacer referencia a algo que la Unión Europea, por ejemplo, hizo allá por el año 2009. Cuando se votó el referéndum para aprobar la Constitución Europea, hubo países como España que lo votaron del tirón. Países del sur de Europa lo votaban perfectamente. Pero cuando hubo países como Francia, con esa identidad propia que tiene, tuvo que votar ese referéndum para aprobar la Constitución Europea, lo rechazó. Bueno, pues una de las personas encargadas en aquel momento de ese referéndum, bueno, más del referéndum, encargada directamente de las relaciones exteriores de Francia, lo que dijo fue que si el referéndum no había salido que no, bueno, ese no era justo el no necesario para que saliese un sí. Dicho de otro modo, dijo, si la gente vota que no quiere la Constitución Europea en Francia, haremos otro referéndum hasta que voten que sí la quieren. Y esa es la actitud probablemente que se lleva a cabo desde Europa para este Brexit. Si la gente votó que quería dejar la Unión Europea, no se van a ir y seguirán votando hasta que digan que sí se quieren quedar. Está clarísimo, Gonzalo, es muy interesante porque estoy pensando en las últimas advertencias de la Unión Europea a todos sus socios de prepararse para un Brexit duro si el Reino Unido no logra sortear estas rencillas internas que están desviando el camino. Es exactamente en el movimiento de pieza que tú estás diciendo. Sí, y fíjate que además para el caso de Reino Unido no se andan con miramientos. La Unión Europea ya especuló con aceptar incluso que si Irlanda del Norte, el territorio de Irlanda en manos del Reino Unido, quisiese permanecer en la Unión Europea, ellos lo reconocerían como tal, lo cual significa que la frontera que existe en Irlanda entre el territorio británico y el irlandés tendría que, de algún modo, reaparecer si se va de la Unión Europea por una vía dura o ser admitido entre la Unión Europea habiéndose ido, lo cual quiere decir que es una amenaza para la integridad territorial del Reino Unido, así como el referéndum de Escocia. Es decir, apuntan directamente a que Reino Unido, bueno, si se quiere de la Unión Europea que se vaya, pero sus territorios, si quieren quedarse en la Unión Europea, los aceptaremos como socios, lo cual quiere decir que ya invita a una descomposición territorial del Reino Unido en cuanto a los territorios que tiene, si es que, o sea, les invita al separatismo abiertamente a aquellos territorios que no estén de acuerdo con la sede o con el gobierno central del Reino Unido, lo cual es bastante también significativo
para ver claramente esa postura dura que toma la Unión Europea, amenazadora sin duda. Un apunte también, las bolsas, que al fin y al cabo es a lo que me dedico, las bolsas, es que cayeron más las europeas que las británicas cuando salió el Brexit. La bolsa de Londres caía cerca de un 7%, pero es que la de Italia, la de España y la de otros países caían más de un 10%. Eso habla del peso específico que tiene el Reino Unido en la economía mundial, en Europa. Obviamente, nos queda un minutito, Gonzalo. Te quería preguntar justamente cómo es eso. Se hacen muchos cálculos y se está negociando en función de el día después del Brexit. Pero ¿cómo está marchando la economía del Reino Unido en estos tiempos de turbulencia? ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa, bueno, con eso a lo que tú te dedicas, en definitiva? Bueno, pues mira, te diré algo interesante. Curioso es, la economía británica iba muy bien, mucho mejor que la europea antes de la votación del Brexit. Obviamente la votación del Brexit le supuso una ralentización económica, una bajada muy fuerte de la libra. Sospechosamente, esa bajada fuerte de la libra vemos que ha recuperado muchos problemas de liquidez que tenían algunos fondos de Reino Unido antes del Brexit. Y además, una libra a mínimos de 30 años es una invitación abierta a invertir en Reino Unido, porque no se va a dar una oportunidad como esta en mucho tiempo. De todas maneras, incluso con toda la turbulencia que ha generado el Brexit los últimos 2 años, lo que nos encontramos hoy en día es que Reino Unido tiene una tasa de paro del 4,2% y que la Unión Europea sigue teniendo una tasa de paro del 8,4% de media. Porque si me voy a España o me voy a Italia, ya la cifra es desastrosa, por no hablar de Grecia. Los problemas estructurales que tiene a nivel económico, incluso a nivel político, la Unión Europea, no los tiene de por sí Reino Unido. Entonces, para mí, cuando las bolsas de Europa cayeron más que las británicas durante la votación del Brexit o el día que se reveló esa votación, lo que muestra es que realmente el lado débil de esa cadena estaba en el lado del continente y no en el lado británico. O sea que Reino Unido realmente tenía una economía que estaba bastante más equilibrada que la europea. Gonzalo Cañete, un gusto poder tener tu análisis aquí en Telescopio. Si te parece, quedamos en contacto para seguir esta evolución. Queda cada vez menos tiempo y tengo la sensación de que cada vez va a ser más necesario ir siguiendo de cerca todo lo que pase, Gonzalo. Te lo agradezco yo a ti, Federico, por contar conmigo y estaré encantado de ir siguiéndolo con vosotros porque se pone muy interesante. Hasta la próxima, un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos para seguir comunicados a radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Justamente como eso, se hacen muchos cálculos y se está negociando en función de el día después del Brexit. Pero ¿cómo está marchando la economía del Reino Unido en estos tiempos de turbulencia? ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa, bueno, con eso a lo que tú te dedicas, en definitiva? Bueno, pues mira, te diré algo interesante. Curioso es, la economía británica iba muy bien, mucho mejor que la europea antes de la votación del Brexit. Obviamente la votación del Brexit le supuso una ralentización económica, una bajada muy fuerte de la libra. Sospechosamente, esa bajada fuerte de la libra vemos que ha recuperado muchos problemas de liquidez que tenían algunos fondos de Reino Unido antes del Brexit. Y además, una libra a mínimos de 30 años es una invitación abierta a invertir en Reino Unido, porque no se va a dar una oportunidad como esta en mucho tiempo. De todas maneras, incluso con toda la turbulencia que ha generado el Brexit los últimos 2 años, lo que nos encontramos hoy en día es que Reino Unido tiene una tasa de paro del 4,2% y que la Unión Europea sigue teniendo una tasa de paro del 8,4% de media. Porque si me voy a España o me voy a Italia, ya la cifra es desastrosa, por no hablar de Grecia. Los problemas estructurales que tiene a nivel económico, incluso a nivel político, la Unión Europea, no los tiene de por sí Reino Unido. Entonces, para mí, cuando las bolsas de Europa cayeron más que las británicas durante la votación del Brexit o el día que se reveló esa votación, lo que muestra es que realmente el lado débil de esa cadena estaba en el lado del continente y no en el lado británico. O sea que Reino Unido realmente tenía una economía que estaba bastante más equilibrada que la europea. Gonzalo Cañete, un gusto poder tener tu análisis aquí en Telescopio. Si te parece, quedamos en contacto para seguir esta evolución. Queda cada vez menos tiempo y tengo la sensación de que cada vez va a ser más necesario ir siguiendo de cerca todo lo que pase, Gonzalo. Te lo agradezco yo a ti, Federico, por contar conmigo y estaré encantado de ir siguiéndolo con vosotros porque se pone muy interesante. Hasta la próxima, un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos para seguir comunicados a radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Tu análisis aquí en Telescopio. Si te parece, quedamos en contacto para seguir esta evolución. Queda cada vez menos tiempo y tengo la sensación de que cada vez va a ser más necesario ir siguiendo de cerca todo lo que pase, Gonzalo. Te lo agradezco yo a ti, Federico, por contar conmigo y estaré encantado de ir siguiéndolo con vosotros porque se pone muy interesante. Hasta la próxima, un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos para seguir comunicados a radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Conmigo y estaré encantado de ir siguiéndolo con vosotros porque se pone muy interesante. Hasta la próxima, un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos para seguir comunicados a radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Escribirnos para seguir comunicados a radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Desde todos los ángulos.